Sin duda, el reconocimiento de las personas adultas mayores como piezas indispensables para la sociedad es un compromiso de la actual administración local y de todos nosotros. Por ello, se encuentra esta noche con nosotros la maestra Geraldina González de la Vega. Ella es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Y con ella vamos a conversar sobre el derecho de los adultos mayores a un empleo digno. Geraldina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en 21 Noticias. No es un secreto, se discrimina a las personas mayores y sobre todo en el ámbito laboral. Geraldina, aquí lo primero, una persona, un adulto mayor, va a solicitar un trabajo, no se lo dan, evidentemente por ser adulto mayor. Sí. ¿Qué debe hacer para hacer valer sus derechos? Pues puede venir al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México a presentar una denuncia por estos hechos discriminatorios, porque el negarle a una persona un trabajo por, en este caso, su edad, pues es contrario a la ley, contrario a los derechos humanos, y en ese sentido pues el COPRED puede apoyarle justo para una restitución a sus derechos o una reparación del daño. Y sobre todo lo que es muy importante es que una perspectiva que hemos adoptado desde el Consejo es también lograr que en este caso por ejemplo una empresa, un espacio de trabajo que discrimina, cambie sus políticas. No solamente es reparar el daño a la persona en específico, sino también asegurarnos a todos y a todas medidas de no repetición, que esto no va a volver a suceder y que van a cambiar sus políticas de contratación. Entonces, pues si alguien es discriminado, en este caso una persona mayor, puede venir al COPRED a presentar una denuncia y con muchísimo gusto le acompañaremos, le orientaremos y resolveremos el asunto. Y que seguramente muchas personas han pasado por esta situación porque van en busca de un trabajo, no lo encuentran y recurren al empleo informal, porque de alguna forma tienen que vivir, muchos de ellos, pues sí, la edad la tienen en contra y el panorama tampoco es muy alentador y lo vemos todos los días, que hay personas mayores que están sobreviviendo pues prácticamente en la calle con un trabajo que les da solo unos cuantos pesos. Así es, y el problema aquí es que todavía hay muchos empleos informales o trabajo no asalariado que no tienen las garantías que tienen otros tipos de trabajos formales o asalariados, que serían seguridad social, por ejemplo, que incluye, por ejemplo, para personas mayores, algo muy importante que sería, por ejemplo, la pensión por jubilación, el acceso a servicios de salud. Entonces, es muy importante también que las personas mayores que tienen un empleo accedan a este tipo de garantías. Garantías que además pues son indiscutibles, y el intentar vulnerar la garantía de una persona adulta mayor sería intentar vulnerar la de todos los demás. ¿Qué se está haciendo en el Consejo para garantizar a todos los adultos mayores y a todas las personas, a todos los habitantes de esta ciudad, el cumplimiento de sus derechos? Bueno, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación tiene un mandato muy claro, que es precisamente ser el ente vigilante de todo el gobierno de la Ciudad de México en el establecimiento, la implementación de medidas positivas para grupos de atención prioritaria. Entre ellos cuenta el grupo de personas mayores, que está así reconocido en la ley y que está así reconocido en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, todas las autoridades del gobierno de la ciudad tenemos, incluyendo el Congreso, incluyendo el Poder Judicial, incluyendo los organismos autónomos, tenemos la obligación de implementar medidas positivas para la inclusión de las personas mayores en la sociedad. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo la promoción del trabajo, de la contratación de personas mayores, como por ejemplo medidas que tiene el gobierno local y el gobierno federal, que serían las ayudas para personas mayores que no tienen un trabajo o aunque lo tengan, que no vivan en una situación de precariedad. Por ejemplo, medidas relacionadas con la violencia. Las personas mayores sufren una violencia muy terrible, y no solamente por parte de terceros o de extraños, sino dentro de sus propias familias. Entonces también es muy importante pues generar acciones orientadas a acompañar y apoyar a las personas mayores que han sido o que sufren violencia por parte de sus familias. Es muy importante también decir que cerca del 40% de las personas mayores que viven en el país viven en pobreza. Entonces también estas medidas positivas están orientadas a apoyar a los adultos mayores, no solamente con lo que decía yo hace un momento de las apoyos en especie, sino también con comedores, con albergues o con lugares para que puedan dormir y vivir y pues tener un espacio cerrado, digamos, donde puedan quedarse. Entonces, parte de lo que hace el COPRED justamente es vigilar o revisar que los demás entes de gobierno cumplan con estas medidas, y también hacemos eso a través de un programa
para prevenir y eliminar la discriminación, que establece una serie de acciones muy puntuales que tienen que cumplir todos los entes de gobierno, entre ellos el propio COPRED, a través de, por ejemplo, cursos de capacitación, talleres de sensibilización, en fin. Y bueno, una parte muy importante es también el tema de la atención, que está orientada a la recepción de denuncias por discriminación. Recibimos muchas denuncias que no necesariamente son discriminación, pero que sí pueden ser violatorias de derechos. Pues ¿no? hay que Y que de igual acercarse forma se inmediatamente atienden. al consejo, ¿no, Feli? Sí, Sin y duda eso es lo alguna. importante Pues, porque lo decíamos hace unos minutos, estamos en un país que está envejeciendo, que muchos de nuestros familiares y amigos van para allá y que probablemente pudieran estar vulnerables de vivir una situación como esta. Así es. Pues muchas gracias, Al Geraldina, contrario. por acompañarnos el día de hoy y pues por toda esta labor para que las personas adultas mayores Se puedan acerquen. vivir con mucha dignidad. Un gusto Muchas recibir. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas